Aunque todavía nos faltan los cierres de campañas, el proceso electoral ha estado caracterizado por descalificaciones y, por supuesto, acusaciones en muchas ocasiones no probadas de corrupción o enriquecimiento o prácticas ilícitas. Me pregunto hasta dónde es corresponsable la sociedad, la ciudadanía, que es proclive al linchamiento mediático y, por supuesto, al rumor y al show. Lo importante para el 7 de junio es salir a votar y ejercer ese derecho que ha costado muchos años a los mexicanos, además de mucho dinero. Partidos y candidatos van a las próximas elecciones en medio de la desconfianza popular. Las encuestas nos muestran que están en los últimos índices de confianza del ciudadano. Esto puede resultar muy riesgoso e inducir a la abstención, y de una peligrosa abstención porque no acudir a las urnas, que es el arma que todos tenemos para lograr los cambios, es beneficiar el status quo, es decir, dejar las cosas como están. A mí lo que me ha gustado de este proceso electoral es que ha unificado criterios, ha unificado formatos, ha unificado sentimientos, declaraciones, estrategias, protocolos. Todo es una maravilla. Estas elecciones serán un gratísimo recuerdo, sobre todo porque los partidos y los candidatos se parecen todos entre sí, se parecen tanto al PRI que no pueden engañarnos. El próximo miércoles 4 de junio se terminan las campañas electorales que corresponden a las elecciones intermedias y con ellas, Pancho Garfia, se termina una etapa, no sé cómo la quieras tú calificar o analizar, pero por lo pronto caracterizada por la famosa spotiza, más de 16 millones de spots, mañana, tarde, noche, madrugada y a toda hora en todos los medios, incluidas las redes sociales. Claro, y caracterizada también por poca propuesta y mucha guerra de lobo. Hemos conocido pues que prácticamente no hay nadie que salve de las grabaciones. Hemos visto cómo se intercambian unos candidatos y otros acuerdos, pactos, financiamientos ilícitos. Hemos visto cómo se filtran las conversaciones, por ejemplo, del consejero presidente del INE, hablando de los indígenas con un poco de desdén. En fin, es una campaña que yo diría se ha caracterizado por eso, por ser una campaña de mucho lodo, poca propuesta, donde lo único que parece importar por encima de ética, valores, propuesta, es ganar. Ese sería un primer corte. Un primer corte de caja. Descalificaciones, por supuesto, esta guerra de lodo, sin propuestas, pero divertidas o denigrantes, o trivializan la política. Yo creo que es, como dice Pancho, es mucho lodo, pero pocas nueces. Ese es la tónica. Yo la verdad esperaba, al principio parecía un poco de aliento, en términos, por lo menos iba a haber buen show. ¿No? Vimos a personajes políticos, payasos, estrellas de fútbol, estrellas de la televisión, ¿no? Personajes que pensaban que por lo menos le iban a dar algo de ánimo a esto, ya luego se nos apagaron, ya no hubo más ánimo, entonces nos quedamos ya con esta spotiza sin diversión, esta spotiza sin ánimo. Ya lo más divertido ahora ha sido este candidato en ESA de Movimiento Ciudadano que anda en un batimóvil. Pancho, pero si nos vamos al fondo, está, por ejemplo, la reforma electoral o las reformas electorales que anteceden esta elección provocaron dos cosas. Una sobreregulación de las campañas, o sea, muchísima vigilancia, pero por otro lado, yo insisto, la política trivializada. ¿Cómo la ves? Y aparte, a estas alturas nos estamos cuestionando si hay que hacer una nueva reforma política y una electoral. Bueno, indudablemente que en cuanto a la reforma político-electoral, pues sí exhibe muchos huecos, muchas deficiencias. Si tú haces un balance, ves cómo, por ejemplo, ahora que vino la catástrofe, que los alcaldes dicen que no pueden hablar porque la reforma se los impide, que no pueden hacer esto porque la reforma se las impide. A los medios también, se que no paraliza, pueden, se paraliza, digamos, mucha obra precisamente por eso. En fin, yo creo que sí hay que revisar mucho de la reforma electoral. Ahí estamos viendo también cómo se mezclan los movimientos sociales
con las elecciones y cómo toman a las elecciones en lo que Lorenzo Córdoba llama la democratización de la amenaza como rehén, diciendo, si no vas con esta causa, te bloqueo las elecciones. Si no aparecen los de Ayotzinapa, te bloqueo las elecciones. Sí. Si no, o sea, cosas completamente ajenas a las elecciones que han sido ya tomadas, repito, como rehén de grupos sociales, políticos, y que nada tiene que ver con las urnas. Si le ponemos nombre a estos grupos que menciona Pancho, uno es la CENTE, con la sección 22, que en estos días ha estado llamando a no votar y a boicotear desde luego las elecciones, Ayotzinapa, en fin, y otro que desafortunadamente ha manchado desde luego procesos anteriores también, pero específicamente este de 2015, muertos en las campañas, pues a manos de crimen organizado, casi la mayoría. Digamos, es que hay un mapa, ¿no?, de los espacios peligrosos, ¿no?, en términos electorales, donde hay violencia, pero nos habían hecho pensar que ya se había superado esto. Y cuando vemos estas matazones, estos 42 muertos en Michoacán, estos candidatos secuestrados, asesinados, digo, estas cosas que te ponen en alerta, dice, algo está realmente podrido y no tiene que ver con una reforma electoral, no tiene que ver con, va más allá de eso. Hay temas que se dejaron avanzar, ¿no?, que no se resolvieron bien, que simplemente, digamos, lo de básica dejaron como la línea 12 y entonces ya y no funciona, ¿no? Y este es el tema que preocupa al final. No hay unas campañas que sean que a los que van a votar les llenen los ojos, los aburren, los hacen pensar para qué van a votar. Y también, por el otro lado, también el temor de un país que está agitado, por más que digan todo está perfecto, todo va a estar bien, ¿no? Entonces, creo que todo ese cóctel se está conjugando para que el día de las elecciones pues no se tengan buenas previsiones. El tamaño de los actores políticos de todos los partidos. Yo pongo un ejemplo específico, Pancho, que es el de Andrés Manuel López Obrador, que decide una vez más participar en un proceso democrático con todo y los asegúnes que tú dijiste, pero que no son pocos. Sin embargo, decide que él entra al proceso, llama a votar, etcétera, etcétera. Y yo lo que no quisiera ver es el día posterior a las elecciones que nuevamente nos dice, por ejemplo, él, me hicieron fraude nuevamente. O sea, también estamos hablando de estatura política de los distintos actores. Sí, bueno, yo aquí te diría, y que hoy mismo en los diarios viene plasmado un ultimátum que lanza López Obrador a Mancera diciendo que cuide las elecciones, que no permita que metan mano aquí en el Distrito Federal. El PRD tiene una estructura pues bastante sólida, bastante fuerte, que funciona como funciona en todo el país y con todos los partidos. Y que funcionó con Andrés Manuel. Funcionó con Andrés Manuel a billetazos. Es decir, efectivamente, ayer lo señalaba Rigoberta Menchú, la Premio Nobel de la Paz, que es esta práctica que está muy arraigada en nuestro sistema político, que es dar a cambio del voto, dar algo, dar camisetas, dar utilitarios, que es una forma de inducir el voto y pues francamente dice eso es no solo perder la posibilidad de decidir, sino perder la dignidad, decía ayer Rigoberta Menchú. Yo siento que esto es una práctica que hay que buscar la forma cómo la desterramos, porque sí, efectivamente creo que le ha hecho mucho daño. Ahora vamos a ver cómo le va a Morena y según le vaya a Morena, será la reacción de López Obrador. Sí, ya serían muchos cines mandados al diablo. Pero bueno, finalmente sí, pues sí hay, como decías, mucho ruido y pocas nueces, pocos resultados, poca estatura política, porque todos los partidos le entran a esto que dice Pancho, al tema del dinero, aunque ahí pongo, perdón, un corresponsable, que es la sociedad que lo recibe y que va y que vota. Sí, pero digo, ahí, yo digo, en esa parte es una cosa muy compleja, es decir, esta es una estructura no de hoy, ni de antier, es ni de un partido, ni de un partido, pero es una tradición política mexicana, ¿no? Dar cosas a cambio de tu voto de una u otra manera, ya sea con tarjetas, ya sea con utilitarios, ya sea con playeras, con lo que sea, ¿no? Y esto es lo que nos hace también ver esta democracia como una cosa anquilosada, ¿no? Anquilosada, bárbara, incivilizada. No hemos pasado, pues no hemos pasado esa parte que hace mucho deberíamos de haber dejado, pero no, ahí seguimos instalados
en eso. Y luego la otra parte, la parte del ciudadano, del votante, que además de ver todo este espectáculo lamentable y aburrido, ¿no?, despotizaciones y de promesas vacuas, también está con que de pronto aparecen estas insinuaciones, estos rumores de que los partidos van a entrar en negociaciones, ¿no? Se empieza a establecer la idea de que te doy una gobernatura a cambio de la otra, tú apóyame acá, yo te apoyo acá, ¿no? Se empieza a extender. Ya hubo hoy mismo, ayer hubo todo este rumor, se sentaron perredistas y panistas. Xochitl con Monreal. Sí, es decir... No, y los chuchos con y Madero. los chuchos con Madero. Pero con eso, Madero. eso avala que, Pero digo, pues que hay pláticas al menos, ¿no? Pero eso a un nivel ya muy de iniciados. Pero el votante común, imagínate a alguien que vota siempre PRD. A ver, ¿cómo que se van a juntar con los del PAN? ¿Cómo que van a negociar con los del PAN? ¿No son nuestros enemigos? Entonces, creo que ahí esta serie de confusiones que son que están atadas a unas necesidades muy específicas de cada partido, a desesperación de muchos candidatos, porque hay una desesperación, hay varios que no repuntan, no, Mojica en Guerrero, ¿no? Entonces hay unas cosas muy complejas hacia arriba, pero hacia los votantes los acaban de desencantar. Los expertos dicen, yo no sé si coinciden en que todo este ruido que ha habido, sobre todo en las redes sociales, que es donde pues se está dando esta guerra que algunos llaman de contraste y otros que se llaman guerra sucia o campañas negras. Entre bots y trolls. Y bots y trolls, etcétera, que no van a tener un impacto real porque poco influyen, aún estas escenas que describe Jairo de presuntas negociaciones entre partidos totalmente contrarios, no influyen a la hora final de ir a emitir un voto. No, yo creo que sí influyen, definitivamente, que todo esto sí influyen. El problema no es que se den en las redes sociales, el problema es que brincan a los medios de comunicación. Todos los asuntos, todas las conversaciones, las grabaciones, todas estas filtraciones de las que hablábamos en un principio, muchas salieron de las redes sociales y brincaron a los medios de comunicación, y en los medios de comunicación que actuaron como amplificador de estas filtraciones. El caso concreto es el de un caso muy ilustrativo, es el de Lorenzo Córdoba. Y lo que nos encontramos es que seguimos parados en la misma democracia. Le cambian siglas, le cambian las reglas, los hechos siguen siendo los mismos. No hay unas transformaciones decididas, ¿no?, completas, generosas hacia la sociedad. Y la sociedad al final, lo único que se va a encontrar es un espectáculo triste y desencantado, y lo único que va al final es decir, ¿para qué gastamos tanto en esto? ¿Por qué no invertimos este dinero en otra cosa? A fin que las elecciones de todas maneras pues no nos van a dejar nada. Sí, no hay que olvidar el presupuesto que fue muy alto, ¿no? Sí, Comentario. No, mira, yo ahí un poco diferiría de lo que acabas de decir. Yo siento que, mal que bien, digo, el sistema, ahí está. Imagínate si no tuviéramos ni partido, ni congresos. Ni instituto electoral, seguirían las urnas embarazadas. Podemos ensayar a ver qué pasa, igual nos va a mejorar. Digo, poco a poco sí ha cambiado, no es el México de antes. Ni tampoco el ideal, pero yo coincido en ese sentido. Pero ahí va avanzando, mismo, pues, ¿no? Poco a poco. Pero no es muy lento, sí, demasiado lento. Demasiado lento. Pero yo, te lo juro, cuando nací, no pensé que fuera a haber otro partido que el PRI en la presidencia, y ya hubo alternancia. Ahí vamos, poco a poco. Pues la moneda está en el aire, vamos a ver qué pasa y vamos a ver, más que una apuesta, qué ocurre el 7 de junio por la noche con este proceso que, para fortuna de la ciudadanía, aunque le invertimos un súper dinero, ya casi está por terminar. Muchas gracias, Jairo. Nos deben de pagar por ir a votar. Gracias a ustedes. Nos quedamos con muchas cosas en el tintero, pero bueno, aquí podríamos hablar días y días sobre este tema. Esto fue A Quemarropa.